todos los lugares en los que hay mucha sustancia gris, hay fibras que se reúnen y forman fascículos dentro de la misma sustancia gris. En el caso del tálamo se forman láminas, que son fascículos de sustancia gris, o sea, conjuntos de sustancia blancas, que son conjuntos de fibras. Estas láminas son dos. La una se encuentra aquí. Y se llama lámina medular externa. La otra se encuentra acá. Y se llama lámina medular interna. La lámina medular interna se bifurca adelante en forma de una Y. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. ¿En qué forma se bifurca? Las dos láminas blancas del tálamo. Aprovechando la presencia de esas láminas, se dividen los núcleos del tálamo en diferentes regiones para no hacer tan complicada la subdivisión. Entonces, tenemos primero por fuera de la lámina medular externa, este núcleo que está aquí, un solo núcleo, que vendría a estar, por lo tanto, entre la lámina medular externa y la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, ¿verdad? ¿Sí? Este núcleo que está aquí, miren en su libro el dibujo 12.3, creo que es, ¿no? 12.4. Ese mismo. ¿Qué es? 12.3. ¿Ya? Esa lámina en realidad es de Netter, ¿no? Claro, esta es una lámina que originalmente la hizo Netter. Estaba Netter, sí. Lo único que Snell no le puso las indicaciones que pone el Netter al pie de página, ¿no? Entre las cuales estaba, si ustedes ven esta lámina, miren ahí el núcleo que está ahí. Este núcleo se llama núcleo reticular. Observen ahí el núcleo reticular. Aquí el núcleo reticular lo observan cerca del vértice anterior y parece que estuviera volando en el aire. Parece una semiluna que está ahí, ¿verdad? Bueno, si ustedes lo ven en el libro original en Netter dice: el núcleo reticular ha sido cortado para poder ver los demás núcleos, porque el núcleo reticular en realidad está cubriendo toda la parte lateral. Aquí solamente se ha dejado un pedacito del núcleo reticular y no está dibujada la lámina medular externa, por eso parece que estuviera en el aire. ¿Sí? Porque la lámina medular externa también, si la dibujara, cubriría todo, ¿sí? No dejaría ver el resto. Entonces ha omitido la lámina medular externa y ha dibujado solamente un extremo del núcleo reticular. El núcleo reticular es como una capa que lo cubre por fuera, ¿sí? Ahora,
básicamente los núcleos del tálamo reciben fibras de cualquier lado y la mandan a la corteza cerebral. Casi todos los núcleos del tálamo hacen eso. Pero cuando el secretario va y le da información a la corteza dice muchas gracias, ya te oí, ¿verdad? Entonces la corteza cerebral también da fibras al tálamo, pero la corteza no le da fibras a todos los núcleos del tálamo, le da fibras a un solo núcleo del tálamo y este a su vez le da fibras a los otros núcleos. Este es el núcleo reticular. ¿Sí? El núcleo reticular recibe fibras de la corteza, o sea, al revés que los demás núcleos del tálamo, que reciben fibras de otros núcleos y de otras partes y se lo dan a la corteza, este recibe fibras de la corteza y se la da a otros núcleos. ¿Sí? ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. En el interior de la lámina medular interna encontramos pequeños núcleos que han sido dibujados aquí también. Para eso cortó, para poder ver algunos núcleos que están dentro. ¿Sí? Ahí no les ha puesto nombre, ¿no? Estos núcleos que están en el interior de la lámina medular se llaman núcleos intralaminares. ¿Sí? Ahí hay varios núcleos. En él solamente los menciona en conjunto como núcleos intralaminares. ¿Sí? Otros libros estudian cada uno por separado. Estos núcleos intralaminares son, en cierta forma, la extensión en el diencéfalo de la formación reticular. ¿Qué recibe la formación reticular? El sistema activador reticular ascendente recibe colaterales de las vías sensitivas, ¿verdad? Y manda fibras hacia arriba, cada vez más hacia arriba, hasta finalmente llegar al tálamo y del tálamo hacia la corteza, y así nos despierta, ¿verdad? Por eso se llama sistema activador reticular ascendente. ¿Ya? Entonces, estos núcleos vendrían a ser el equivalente de los núcleos reticulares. Por lo tanto, ¿qué van a recibir? Van a recibir fibras que vienen desde la formación reticular. También van a recibir colaterales de las fibras que traen información sensitiva, o sea, los espinotalámicos, los lemniscos trigeminales, etc. ¿Y a quién van a mandar fibras? A los otros núcleos del tálamo para que estos a su vez estimulen a la corteza cerebral. ¿Sí? Es decir, hacen su papel de formación reticular, pero ya dentro del tálamo. Por eso es que dijimos que la formación reticular se considera que no está solamente en el tallo, sino que se extiende hasta el diencéfalo. De hecho, el núcleo reticular probablemente tiene neuronas que cumplen esta misma función. El núcleo reticular no solamente recibe fibras de la corteza, sino que también recibe fibras de la formación reticular. Y como ustedes saben, le envía fibras a los otros núcleos del tálamo. ¿Sí? Entonces, por este lado tenemos núcleo reticular y núcleos intralaminares. Lea por favor núcleo reticular, debe estar por ahí. El núcleo reticular es una fina capa de células nerviosas ubicada entre la lámina medular externa y el brazo posterior de la cápsula interna. Las fibras aferentes convergen en este núcleo procedentes de la corteza cerebral y de la formación reticular, y su flujo nervioso se dirige principalmente al resto de los núcleos
intralaminares. Debe estar al fin. Sí, los núcleos intralaminares son pequeñas colecciones de células nerviosas en el interior de la lámina medular íntegra. Reciben fibras aferentes procedentes de la formación reticular, así como fibras de los fascículos espinotalámico y trigeminotalámico. Emiten fibras eferentes para el resto de núcleos talámicos, los cuales a su vez se proyectan en la corteza cerebral, así como fibras para el cuerpo striado. Se cree que los núcleos influyen en los niveles de conciencia y de alerta de la persona. ¿Ya estamos? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos a los núcleos intralaminares y el núcleo reticular. Nos queda lo que está por delante, medial y lateral a la lámina medular interna. ¿Sí? Adelante de la bifurcación tenemos un grupo de núcleos, que en él tampoco los estudia por separado, sino todos en conjunto, y que nosotros ya los hemos visto, los núcleos anteriores del tálamo. Los vimos en el sistema límbico. Vimos amígdala, hipocampo, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, haz, mamilo talámico, que va a dónde? A los núcleos anteriores del tálamo. Y de los núcleos anteriores del tálamo mandamos fibras a dónde? A la circunvolución del cíngulo, ¿verdad? Básicamente eso vimos en... ¿Sí? Y por lo tanto que a través de ellos el sistema límbico influía en la corteza, ¿no es así? Lea núcleos anteriores del tálamo, por favor, presidente. Al principio debe estar. La porción anterior del tálamo contiene los núcleos anteriores del tálamo. Reciben el tracto mamilotalámico procedente de los núcleos mamilares. Estos núcleos talámicos anteriores también establecen conexiones recíprocas con la circunvolución del cíngulo y con el hipotálamo. La función de los Esta es la circunvolución del cíngulo y esto mismo es hipotálamo, ¿verdad? Sí, continúo. La función de los núcleos talámicos anteriores tiene estrecha relación con la del sistema límbico y tiene que ver con el tono emocional y con los mecanismos de la memoria reciente. Muy bien, entonces estamos en la parte del tálamo que es límbica, ¿no? Hasta aquí ya tenemos algunos grupos. El grupo medial. En el grupo medial debemos entender primero que nada que el tálamo, la mayor parte de las veces, no en todas las personas, pero en la mayor parte de las personas, el tálamo derecho está unido con el tálamo izquierdo. A esto lo llamamos conexión intertalámica o adherencia intertalámica. No es una comisura, no son fibras, no está yendo información del lado derecho al lado izquierdo. Es simplemente como que el tálamo era uno solo y no se acabó de dividir. ¿Sí? O sea, es sustancia gris. ¿Ya? Básicamente podemos decir que aquí artificialmente tendríamos que dividir el un tálamo del otro. Y que aquí tenemos varios núcleos en esta zona medial, de los cuales los más mediales, que estarían aquí, estarían junto al tercer ventrículo y también, lógicamente, en la conexión intertalámica. A esto se los llama núcleos de la línea media. ¿Sí? Acá tenemos otro núcleo que se lo llama núcleo dorsomedial. Y debajo de él, otros núcleos más pequeños que Snell no los menciona. ¿Sí? Snell solamente dice el núcleo medial, dorsomedial y otros. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? El estudio del tálamo es muy complejo, hay muchas
cosas y todavía se sigue descubriendo más núcleos en el tálamo. Hay muchísimos núcleos del tálamo, cada uno con conexiones diferentes, pero para los que no van a ser neurólogos no es necesario saber todo eso. De hecho, en él dicen no es necesario saber todo el tálamo. Sí, lo dice para justificarse él por no poner todo, no para justificarlos a ustedes por no estudiar. ¿Sí? ¿Ya? Lo dice para decir, no es necesario, por eso solamente voy a poner lo más superficial y lo más importante. ¿Sí? ¿Ya? Si usted le pregunta a un médico de verdad, un neurólogo, alguien, no, esto es un folleto así. Esto es poco más y la revista con Dorito para el... ¿No? ¿Ya? Entonces, claro, ¿sí? Entonces, esto en Snell solo se menciona, y como los núcleos de la línea media lo menciona aparte, entonces nosotros podemos decir que los núcleos mediales serían el núcleo dorsomedial, los núcleos de la línea media y otros. ¿Ya? ¿Sí? Si ustedes ven su gráfico, el gráfico que es de Netter, el núcleo dorsomedial está pintado de fucsia, me parece, de rojo, algo rosado, algo así. Y este color muy llamativo lo tienen en la corteza cerebral prefrontal. Entonces se darán cuenta que es un núcleo que influye directamente en nuestra toma de decisiones. ¿Qué influye en nuestra toma de decisiones? Influye en nuestras emociones e influyen nuestras sensaciones directamente. O sea, a usted le duele algo, directamente se influye en lo que hace. A usted siente hambre, inmediatamente se influye en lo que hace. Usted siente, ¿no? Entonces, una variedad de sensaciones y de emociones que influyen directa y rápidamente en nuestra toma de decisiones va a procesarse a ese núcleo dorsomedial. ¿Sí? Fíjense, entonces, lea por favor, puede leer núcleo dorsomedial o el grupo medial, que dice al principio. La porción medial del tálamo contiene el gran núcleo dorsomedial y varios núcleos menores. El núcleo dorsomedial presenta conexiones bidireccionales con la totalidad de la corteza prefrontal del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. También presenta conexiones similares con los núcleos hipotalámicos. Está interconectado con el... Miren que los núcleos hipotalámicos son los que tienen la información del sistema límbico, ¿no? Sí. Está interconectado con el resto de grupos de núcleos talámicos. La parte medial del tálamo es la responsable de la interacción de una gran variedad de información sensitiva, incluida la somática, la visceral y la olfatoria, y de la relación de esa información con los sentimientos, las emociones y los estados subjetivos. Muy bien. Ahora, léase núcleos de la línea media, debe estar al último. El núcleo de línea media consiste en el grupo de células nerviosas adyacentes al tercer ventrículo y en las conexiones intertalámicas. Recibe fibras aferentes procedentes de la formación reticular, se conoce su función ejercicio. Esta información se desconoce. Bueno, entonces, eso es la parte medial. La parte lateral del tálamo, esa es un poquito más compleja. La parte lateral del tálamo tiene, como pueden ver en el dibujo, algunos núcleos arriba, otros núcleos abajo. ¿Sí? Por eso Snell lo separa en una hilera dorsal y una hilera ventral. Acuérdense que aquí en el tálamo dorsal es arriba y ventral es abajo, ¿verdad? Entonces, en la hilera dorsal y en la hilera ventral describe 3 núcleos cada uno. ¿Sí? Pero como se darán cuenta, vamos a ver, de estos núcleos ya conocemos al núcleo ventral posterior. Lógicamente que está en la hilera ventral. Miren primero la hilera ventral. Observen aquí, si tienen los colores
negro, amarillo y morado, ¿verdad? Miren aquí en la corteza cerebral, negro, amarillo y morado en el mismo orden. Corteza premotora, corteza motora, corteza sensitiva. ¿Sí? Y en la parte inferior de la sensitiva ven este color beige que corresponde al otro núcleo que está acá. Fíjense ustedes, 3 núcleos ventrales en fila, ¿verdad? Podríamos decir que lógicamente tendremos que llamarlos ventral posterior, a este lo llamaríamos ventral anterior y a este lo llamaríamos ventral medio, pero como está más hacia acá le decimos ventral lateral. ¿Sí? Estos son los 3 núcleos de la hilera ventral. Pero el ventral posterior a su vez está subdividido. Los 2 núcleos que conocemos muy bien, ventro póstero medial y ventro póstero lateral, que reciben información, como ya conocemos nosotros, información sensitiva de la cabeza y del resto del cuerpo. ¿Sí? Ventro póstero medial, ¿qué recibe? Recibe la información que viene de la cabeza. La cabeza tiene también la lengua. ¿Sí? El sentido del gusto y la sensibilidad dada por el trigémino, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el lemnisco trigeminal y las vías gustativas. ¿Sí? Y del cuello para abajo, ¿quién da sensibilidad? Tenemos la sensibilidad esteroceptiva básica dada por los espinotalámicos, ¿verdad? Que se reúnen para formar el lemnisco espinal. Y la sensibilidad propioceptiva y la esteroceptiva avanzada, que está dada por los fascículos de Gold y Burdach, que forman después al lemnisco medial. Estos van al núcleo ventro póstero lateral. ¿Sí? Estamos. Entonces aquí tenemos organizado las aferencias que vienen de todo el cuerpo en forma de sensibilidad esteroceptiva y propioceptiva. ¿Sí? ¿Ya? Y esto se va a la corteza, ¿verdad? A la corteza, ¿a qué parte de la corteza? La región sensitiva primaria, postcentral, ¿verdad? Aquí estaba el homúnculo, ¿no? Acuérdense que aquí estaba la cabeza, ahí mismo estaba la lengua, el área gustativa estaba ahí abajo, ¿se acuerdan? Y los pies hacia la línea media, ¿no? Entonces, de aquí pasamos acá y de aquí pasamos acá. El ventro póstero medial acá y el ventro póstero lateral manda fibras acá. La parte superior y la parte inferior. ¿Ok? Estamos. Entonces,
está. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? El ventral lateral y el ventral anterior. Aquí estaba el ventral posterior. Ahora ventral lateral y ventral anterior. ¿Qué tenemos? El área motora primaria y el área premotora. ¿Sí? ¿Quién manda información a esas áreas? ¿Quién manda información? Hemos visto quién manda información, qué parte del sistema nervioso mandan información al área frontal, al área motora primaria o al área motora... El cerebelo y los ganglios basales. ¿Cuáles son los que asesoran a la área frontal? El cerebelo y los ganglios basales, ¿verdad? El cerebelo y el cuerpo estriado, ¿no? Entonces, cuando vimos cerebelo, vimos que el cerebelo manda fibras al cerebro. Lógico que a través del tálamo. Vimos que estas fibras son del neocerebelo, que van por el núcleo dentado. Fibras dentotalámicas, que van al núcleo ventral lateral del tálamo. Y de ahí a la corteza frontal. Y cuando vimos cuerpo estriado, vimos que el neoestriado le manda fibras al globo pálido. Y que el globo pálido le manda fibras al tálamo a través de los fascículos, el ásace lenticular y el fascículo lenticular. Le manda fibras al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Al núcleo ventral anterior del tálamo. Y que de ahí manda fibras a la corteza frontal. Fíjense ustedes aquí, lea... ¿Quién es ahí? Lea el núcleo ventral anterior y ventral lateral. El núcleo ventral anterior del tálamo. Este núcleo se halla conectado con la formación reticular, con la sustancia negra, el cuerpo estriado y la corteza premotora, así como con muchos de los otros núcleos talámicos. Dado que estos núcleos se encuentran en la vía entre el cuerpo estriado y las áreas motoras de la corteza frontal, probablemente influyen en las actividades de la corteza motora. El núcleo ventral lateral. Este núcleo tiene conexiones similares que el núcleo ventral anterior, pero además tiene una aferencia principal procedente del cerebelo y una menor procedente del núcleo rojo. Sus proyecciones principales se dirigen a las regiones motoras y premotoras de la corteza cerebral. De nuevo, este núcleo talámico probablemente influye en la actividad motora. Muy bien, entonces se darán cuenta que estamos hablando de un núcleo ventral anterior y un núcleo ventral lateral que reciben a los asesores motores. El ventral anterior básicamente recibe al cuerpo estriado y los núcleos relacionados con él, por ejemplo, algunos en la formación reticular que controla el tono muscular o a la sustancia negra. El otro recibe al cerebelo y su núcleo relacionado al núcleo rojo, ¿verdad? Y mandan fibras a la corteza frontal. El anterior a la premotora y el ventral lateral a la motora. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, estamos hablando de funciones motoras dentro de una vía aferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la hilera ventral. Todos estos núcleos ya los hemos visto en otras partes, ¿sí? Solamente estamos reuniendo el rompecabezas, ¿sí? Ahora, en la hilera dorsal, la parte más posterior corresponde a un núcleo que, aunque lo decimos que está en la hilera dorsal, en realidad es un núcleo grandote que prácticamente ocupa
ocupa toda la parte de atrás del tálamo, que aquí está pintado de verde, y que se llama el pulvinar del tálamo, ¿verdad? El pulvinar del tálamo tiene por debajo a dos núcleos más pequeños y que sobresalen, que son los cuerpos geniculados, medial y lateral. Estos también los conocemos. El cuerpo geniculado lateral, ¿cuándo lo vimos? Vía óptica, cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Que manda fibras a la corteza de la labio de la cesura calcarina. Haz genículo calcarino, o también llamado radiación talámica posterior o radiación óptica. ¿Sí? ¿Recibe a quién? A la cintilla óptica o tracto óptico, ¿verdad? ¿A quién manda también fibras? Al tubérculo cuadrigémino superior, ¿verdad? El núcleo pretectal, ¿verdad? Entonces, este núcleo ya lo conocemos, recibe información óptica de la cintilla óptica y se la manda a la corteza, que es lo normal, a la corteza visual primaria, y una parte va para crear los reflejos, fotomotor, consensual, la acomodación, etc. Y los reflejos del techo por el eje tectoespinal hacia el colículo superior y los núcleos pretectales, ¿verdad? O sea, el tectum y lo que está delante del tectum, que es lo pretectal, ¿no? Este núcleo ya lo conocemos. El cuerpo geniculado medial también lo conocemos. Ese recibe al brazo conjuntival inferior, que trae la información desde el tubérculo cuadrigémino inferior, que a su vez recibió al lemnisco lateral, que eran las mismas fibras del cuerpo trapezoide, que eran las mismas fibras que eran las estrias acústicas, que venían de los núcleos cocleares, que los núcleos cocleares reciben al nervio coclear, que trae la información desde la cóclea auditiva. ¿Sí? Eso todo lo vimos. Caracol, ganglio espiral, nervio coclear, bulbo a nivel de los núcleos cocleares, núcleo coclear ventral, núcleo coclear dorsal, ¿verdad? Eso lo vimos. Estrías acústicas, dorsal, ventral, intermedia, se cruzan, cuerpo trapezoide, se suben, lemnisco lateral, tubérculo cuadrigémino inferior, brazo conjuntival inferior y cuerpo geniculado medial. Y de acá, ¿qué tenemos? Esto es parte del tálamo, ¿verdad? Acá está el putamen y el globo pálido. Por acá está la cápsula externa, el claustro, la corteza de la ínsula, y por lo tanto acá están las circunvoluciones temporales transversas de Escher, ¿no? Área auditiva primaria. Entonces de aquí tenemos que partir fibras hacia acá. ¿Qué fibras son? La radiación auditiva, o también llamada asgenículo temporal, o también podremos decir que son las fibras que pasan por la porción sublenticular de la cápsula interna y la porción que está debajo del núcleo lenticular, porción sublenticular de la cápsula interna. ¿Sí? Cualquiera de estas, o radiación talámica lateral. ¿Sí? Entonces, si pregunto cuerpo geniculado, ¿a quién recibe? Las fibras auditivas que vienen por el brazo conjuntival inferior. ¿Y a quién manda fibras? A las circunvoluciones temporales transversas de Escher, ¿verdad? ¿Sí? Es parte de la vía auditiva. Entonces, entre los dos cuerpos geniculados vemos y oímos. Mandamos fibras hacia las dos cortezas primarias, la auditiva y la visual primaria. Y si nosotros hacemos el mapa del cerebro,
vemos que la corteza auditiva primaria está por aquí y la visual primaria está por acá, ¿no? ¿Verdad? Pero a esto tenemos toda la corteza secundaria correspondiente, ¿verdad? La corteza visual secundaria, la corteza auditiva secundaria, la corteza de asociación general, todo eso, ¿no? Eso es lo que está en relación con el pulvinar. Así como los cuerpos geniculados están en relación con el pulvinar, ¿a qué parte? Miren el pulvinar de color verde ahí. ¿Y dónde está la corteza que tiene relación con el pulvinar? Área visual secundaria, área auditiva secundaria, área de asociación general. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es un conjunto. Los cuerpos geniculados con el pulvinar. Los cuerpos geniculados van a las áreas primarias, el pulvinar a sus áreas secundarias. ¿Estamos? ¿Sí? Si ya hemos abarcado todas las áreas frontales, motoras, ya hemos abarcado el área gustativa, el área visual, el área auditiva y sus áreas secundarias, y ya hemos abarcado el área sensitiva primaria, nos falta solamente las áreas sensitivas secundarias. Lo que está aquí en celeste, la circunvolución parietal superior y en la cara medial la precunia. ¿Qué tenemos de celeste acá? Los dos núcleos que nos faltaban. Los dos núcleos de adelante de la hilera dorsal, llamados laterales, ¿no? Que están en la zona lateral. El lateral dorsal y lateral posterior, ¿verdad? Estos dos núcleos, lateral dorsal y lateral posterior, yo no sé le puedo poner nombres, pero sí la vida. ¿Sí? Lateral dorsal y lateral posterior, porque acá sería pulvinar, ¿verdad? Estos dos corresponden entonces a las áreas sensitivas secundarias. ¿Sí? And that's all, folks. That's all, folks. ¿Ya? ¿Está claro, Tálamo? Hasta ahí está claro. A ver, doctora, venga por acá. No voy a pelear. No va a pelear, venga. Muy bien. Ya. Haga esto. No soy nada. La mano talámica, señores. Mano talámica. ¿Sí? Lea. Usted va a poner la mano en la posición que él va a mencionar. Deje que lea. Mano talámica. La mano contralateral queda en una posición anómala en algunos pacientes con lesiones talámicas. La muñeca queda en pronación y flexión. ¿Cuál es pronación? Y flexión. Pronación y flexión. Correcto. Siga. Las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas y las interfalángicas extendidas. Las articulaciones metacarpofalángicas ¿Cuáles son las están metacarpofalángicas? flexionadas. Estas, ¿verdad? Los nudillos. Estas son las metacarpofalángicas. Estas están flexionadas. Sí. Siga. Y las interfalángicas extendidas.
interfalángicas están extendidas. Ya, los dedos pueden moverse de manera activa, pero los movimientos son lentos. La alteración es debida a la afectación del tono muscular en los diferentes grupos musculares. Como podrán ver ustedes, si se ponen a estudiarlo así, va a ser difícil que se acuerden. Pero si hacen la mímica, es más fácil que se acuerden. Porque lo que ustedes van a ver no es un paciente que les diga: doctor, mis articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas y están extendidas, y además mis movimientos son lentos y la muñeca la tengo en prendación y flexión. No, ustedes lo que van a ver es un paciente que está así, ¿verdad? Y ustedes tendrán que hacer el diagnóstico diferencial entre será que tiene una lesión en el tálamo o tiene otra cosa, porque hay otras cosas que también pueden producir que la mano se ponga así, ¿no? Ya, no necesariamente la mano talámica, pero deben tomar en cuenta esa posibilidad, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso, como ustedes se imaginarán, el tálamo, ¿con qué función está relacionada? No con una, con todas. Por lo tanto, la clínica de una lesión talámica puede ser casi cualquiera, porque puede dar origen a manifestaciones motoras, a manifestaciones sensitivas, a manifestaciones sensoriales, a manifestaciones límbicas, emocionales, ¿no? O sea, lo único que no va a dar es anosmia, pero casi todo va a dar, ¿verdad? Casi todo puede producir. Y las lesiones, como ustedes saben, pueden ser destructivas o irritativas, o sea, puede producir déficit o puede producir exceso. Yo recuerdo, por ejemplo, una paciente que tenía una lesión talámica. Son clásicas las manifestaciones sensitivas, ya sea por defecto o por exceso, ¿no? Las hipoestesias o las hiperestesias. Ya les decía que yo recuerdo una paciente con afectación talámica que no se podía bañar. No se podía bañar porque le dolían las gotas de agua cayendo sobre su piel. ¿Ya? ¿Sí? Le dolía la ropa. ¿Sí? Le poníamos un suero para ponerle analgésicos, y sentía el líquido fluyendo por el interior de sus venas y le dolía eso. ¿Ya? O sea, imagínense cómo estaba de hipersensible. ¿Ya? ¿Sí? Eso es un ejemplo de hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo. Ahora, fíjense ustedes, las lesiones podrían ser motoras. Estamos hablando de que el tálamo está metido en la vía que va de cerebelo, en la vía que va de ganglios basales, o sea, podría ser no solo parálisis, sino también diferentes tipos de movimientos anormales, ¿no? Entonces, las lesiones talámicas son muy variadas, ¿no? Depende de qué parte del tálamo esté afectada. Pero por eso las notas clínicas son tan chiquitas, porque para decir puede producir cualquier cosa no hace falta muchas palabras, ¿no? Pero solamente habla de las cosas más características, más frecuentes en la práctica clínica, como las pérdidas sensitivas, el dolor talámico, los movimientos anormales y la mano talámica. Y en la parte clínica también habla de que se ha intentado el alivio del dolor por cirugía talámica, así como de muchas maneras se ha intentado aliviar el dolor, ¿no? Usted lo alivia con analgésicos, no funciona, le puede cortar los nervios, no funciona, le puede cortar la médula, no funciona, le puede lesionar el tálamo para que no sienta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces hasta eso se ha intentado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Claro, pues, porque ya solo falta matarlo para que no sienta. ¿Ya? Claro. Entonces eso es tálamo óptico, señores. ¿Alguna pregunta sobre tálamo? ¿Por qué se dice tálamo?
tálamo, ¿verdad? No, tálamo en castellano significa cama. Cama, sí. Sí, antes se decía el tálamo nupcial, ¿no? ¿La cama matrimonial? La cama matrimonial era conocida como el tálamo nupcial. Ajá. Oye, respeto por favor. Amor talámico. Y ella por eso. ¿Qué cosa? Yo. No entiendo. Bueno, entonces, claro, el tálamo óptico, por el hecho de estar en la base de los hemisferios cerebrales, ¿no? Se le puso el nombre de tálamo. Y como desde el principio lo primero que se asoció fue la función en la vía óptica, se le puso tálamo óptico, que es un nombre que se consagró por la historia, pero que es incorrecto. O sea, el tálamo tiene muchísimas funciones además de la función óptica. ¿Por qué se llama? No, algo pronto. ¿cuáles son las medidas? Y nosotros. Vamos, si no hemos visto. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tálamo? ¿Quedó claro el tálamo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como yo les decía, estudiar tálamo no es, usted no estudia tálamo cuando estudia tálamo, usted estudia tálamo antes de estudiar tálamo. Que todas estas cosas las estudió antes. ¿Sí? Ahorita